La historia de Kaneko reúne una serie de notas y reportajes realizados a su protagonista, la señora Kaneko Ikeda. En sus páginas, Kaneko nos brinda recuerdos y reflexiones sobre la vida y acerca de sus desafíos como madre de 3 hijos y esposa de Daisaku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional. Sus memorias y pensamientos sobre la amistad, el matrimonio y la familia, entre otros temas, están imbuidas de una profunda filosofía sobre cómo vivir una existencia plena y extraer el coraje para superar las pruebas que presenta la vida cotidiana. En este podcast de Humanismo Soka, compartimos la segunda parte del capítulo 1 titulado Una joven espera su destino, donde relata historias de su infancia y juventud. ¡No te lo pierdas! ¿Ha conservado muchas fotografías de su época de infancia? No quedan muchas fotos de esos años. Muchas fueron destruidas por los bombardeos aéreos en los años de la guerra. El 13 de abril de 1945, mi madre, mis 2 hermanos y yo tuvimos que ser evacuados y fuimos a la prefectura de Gifu. Había un sistema organizado para la evacuación colectiva de los alumnos de escuela primaria, pero pensando que sería atroz separar a mi hermano menor del resto de la familia, fuimos todos al pueblo natal de mis padres. En el tren que nos llevaba a Gifu, nos enteramos de que había muerto el presidente norteamericano Franklin Roosevelt el 12 de abril de 1945. Todos pensamos que a raíz de este acontecimiento, la guerra terminaría enseguida. Supusimos que podríamos regresar a casa de inmediato. Pero no tardamos en descubrir lo equivocados que estábamos. 2 días después, supimos que la zona donde vivíamos había sido destruida durante el gran bombardeo aéreo de Tokio, como se lo llamó después. Este ataque se produjo después de otro bombardeo aéreo perpetrado en marzo y duró desde el 3 al 5 de abril. El 15 de ese mes, el fuego destruyó Omori y Kamata. Mi padre y mi hermana mayor se habían quedado a organizar el traslado de todas nuestras cosas a Gifu, pensando en sumarse a nosotros después de un tiempo. Pero el bombardeo se produjo antes de que hubiesen terminado, así que debieron huir para salvar la vida, con lo poco que alcanzaron a llevarse. Después del bombardeo, las únicas 2 casas que se salvaron en todo el vecindario eran de miembros de la Soka Gakkai. Cuando terminó la guerra, mi padre, cuántas veces narraba el episodio con afecto, fue a buscar su sake y a visitar esos hogares que se salvaron del fuego para celebrar la buena fortuna de esos miembros. Cuando llegamos a Gifu, no teníamos forma de saber la magnitud de los daños que había causado el bombardeo en Tokio. La televisión era algo totalmente desconocido para la mayoría de la gente y casi nadie tenía teléfono. Como yo era alumna de una escuela privada, no fui transferida automáticamente a un colegio provincial, así que mis padres resolvieron que fuese a una escuela del municipio. Y esta razón, el registro escolar, fue el motivo por el cual mi hermano mayor y yo nos quedamos a vivir con una tía materna en Misono-cho, en la ciudad de Gifu, mientras que mi madre y mi hermano menor se quedaron en casa de mis abuelos, en Fukutomi, en las afueras de la ciudad. Así comenzó nuestra vida como evacuados de guerra, separados unos de otros por el río Nagara. Al cabo de un tiempo, recibimos una postal de mi padre y así nos enteramos de los estragos que habían causado los incendios en Tokio. Y entonces, el 9 de julio de 1945, a la noche, un mes antes de que terminara la guerra, la ciudad de Gifu también sufrió una incursión aérea. El 70% de la ciudad fue destruida por el fuego, a raíz de las bombas lanzadas por una flota de B-29. Mi hermano mayor estaba en el ciclo básico de la escuela secundaria en ese momento, pero aún así, hacían falta hombres para controlar los incendios, de modo que él y mi tío fueron convocados para sumarse a la brigada de bomberos. El resto de nosotros, mi tía, sus 2 hijos y yo, pudimos escapar con lo puesto. Durante la huida, girábamos la cabeza y veíamos la lluvia de bombas que se abalanzaba sobre la ciudad a nuestras espaldas. Recuerdo que, aún en medio de ese horror, me preguntaba cómo podía ser que los proyectiles cayeran con tanta exactitud sobre el centro de Gifu. En el camino, dejamos atrás muchas víctimas del fuego. Era espantoso ver esos cuerpos irreconocibles atrozmente calcinados. Cruzamos el gran puente del río Nagara y nos sumamos a una marea interminable de refugiados que se alejaba de la ciudad. En mitad del trayecto, nos detuvimos a descansar en un bosquecillo de moreras de ramas desnudas. Para consolarme, pensé que nosotros mismos éramos como las hojas de esos troncos. De pronto, y sin que viniera al caso, comenté:
Dicen que si uno repite morera, morera, con eso ahuyenta los rayos. Y todos se echaron a reír. En medio de situaciones extremas, ¿qué comentarios tan incongruentes uno es capaz de hacer? Cuando llegó la mañana regresamos a la ciudad y todo era escombros y ruinas humeantes. Nuestra casa estaba totalmente destruida, pero se había salvado de las bombas la vivienda de un conocido de mi tía, posiblemente un pariente, así que fuimos todos para allá. Estábamos muy preocupados por mi tío y por mi hermano. Queríamos salir a buscarlos, pero por suerte llegaron a salvo enseguida. Como no había ningún otro lugar a donde ir, terminaron yendo naturalmente al sitio donde todos estábamos. Y por una misteriosa coincidencia, en eso apareció también mi padre, seguramente movido por la preocupación, así que de pronto nos encontramos todos nuevamente reunidos. Su hermano menor ha dicho: nuestra madre solía decir de Kane, ella nunca se enoja, le digan lo que le digan. A mí me extrañaba que a Kane nunca la molestaran, aunque los chicos del lugar tenían la costumbre de burlarse de los niños evacuados y de hostigarlos. Eso no es cierto. Claro que me molestaban. Tuve bastantes disgustos. Me enojaba cuando la situación lo justificaba, y he tenido que pasar por momentos muy desagradables. ¿Qué libros dejaron huella en usted durante su infancia? No puedo dejar de mencionar las obras de Nobuko Yoshiya. Todavía hoy recuerdo el libro Ese camino, este camino, sobre dos niñas nacidas el mismo día que son cambiadas de madre por error después del parto. Una crece en un hogar rico y la otra en una familia pobre, en un argumento muy semejante a la novela Príncipe y Mendigo. Hasta el día de hoy recuerdo este libro con afecto. Y también debo mencionar La piedra a la vera del camino, de Yuzo Yamamoto, que leí entre sollozos y lágrimas. Me gustaban mucho obras occidentales como Cumbres borrascosas y Lo que el viento se llevó. ¿Regresó a Tokio inmediatamente después de la guerra? El 15 de agosto de 1945, mientras aún vivíamos en la casa que nos había ofrecido refugio, celebramos todos el fin de la guerra. La empresa azucarera donde trabajaba mi padre dependía del comercio exterior, y como el Japón había sido derrotado, no había posibilidades cercanas de que él recuperase su empleo. Asimismo, mi padre consideró que en esa situación lo mejor sería refundar el hogar en Gifu. Yo estaba en segundo año de la escuela secundaria, y lo que más ansiaba era volver a Tokio. Fue la única vez, que yo recuerde, que me puse intransigente y terca ante una decisión de mis padres. La guerra terminó cuando yo estaba concluyendo el primer semestre del año lectivo. Pasé en Gifu el segundo semestre y después me permitieron ir a vivir con mi hermano mayor a la casa de una tía paterna que vivía en Kikuna, Yokohama. Eso me brindó la posibilidad de viajar todos los días hasta mi antigua escuela, la Academia Dennen Chofu. Ambos debíamos quedarnos en lo de nuestra tía hasta que la familia pudiera construir una vivienda temporaria en el terreno de la vieja casa destruida. Mi tío había fallecido y mis dos primos aún no habían vuelto del frente de batalla. Ya que mi tía vivía sola, tuvo la amabilidad de invitarnos a ambos a quedarnos en su casa. Era la hermana mayor de mi padre y por ser bastante anciana, yo la llamaba afectuosamente abuela más que tía. Como quería que mi presencia fuese una ayuda para ella, le pedí que me dejara ocuparme de la cocina y de limpiar la casa. Una mañana, mientras abría los póstigos, me encontré cara a cara con la vecina de al lado. Nos saludamos cordialmente y me dijo: hacía mucho tiempo que no veía un rostro realmente humano. Yo era un adolescente en esa época, así que le respondí francamente: ¿qué ha querido decir con eso? Sus palabras fueron muy significativas para mí. Ahora que lo pienso, yo en esa época ya era miembro de la Soka Gakkai y hacía diariamente la práctica de Nam-myoho Renge-kyo. En ese periodo de posguerra asignado por la confusión y la brutalidad, ver el rostro de una jovencita de firme fe budista debe de haberle infundido paz y tranquilidad. Cuando dejé Kikuna y regresé a Yaguchi no Watashi, seguí yendo a la escuela y para contribuir a la economía familiar, tomé un empleo de media jornada los fines de semana. Viajaba en tren a una fábrica de pan en Shinagawa, donde trabajaba los sábados y domingos. Es posible que haya conseguido el puesto gracias a algún contacto de mi padre en la industria azucarera. En esa época, la fábrica solo producía hogazas de pan para abastecer comedores escolares, pero después se empezó a elaborar bollos dulces. Yo estaba fascinada, porque hasta ese momento no sabía hacer pan. Me maravillaba ver con qué habilidad los maestros panaderos aprovechaban los restos de masa y hacían piezas en forma de roseta o de cangrejo. Durante 1 año y medio, también tuve un empleo de media jornada en un hospital cercano, al que podía ir caminando.
Es probable que me conocieran de la época en que yo acompañaba a mi madre a los consultorios externos y que por eso me invitasen a colaborar. Esterilizaba jeringas, envolvía polvos medicinales y ayudaba con los trámites del seguro de salud. En mis años de escuela primaria, tomé clases particulares de caligrafía, aunque tuve que dejarlas cuando el profesor se enfermó. Más tarde, cuando trabajé en un banco, hice un curso de estenografía. Ambos conocimientos me han sido muy útiles, incluso hasta el día de hoy. Al parecer, su experiencia en la Academia Chofu le fue muy valiosa. Fue una felicidad y una bendición haber tenido tan buenos amigos y profesores. No cambiaría por nada del mundo las relaciones de amistad que entablé en ese periodo de mi vida y que he conservado hasta el día de hoy. Tuve muchos profesores excelentes, entre ellos la señorita Tomiko Maeda, titular de mi clase, y el profesor Masanaru Shimada, presidente de la escuela, que nos enseñaba estudios sociales. Estos docentes siguieron apoyándome de muchas maneras, incluso después de haberme graduado. Agradezco profundamente haber tenido maestros tan admirables. A continuación se mencionan comentarios de personas allegadas a su alma mater, como el fallecido profesor Shimada y algunas de sus compañeras, como la señora Taeko Kaga. Tuve la oportunidad de dar clase a más de 8.000 estudiantes, pero debo decir que Kaneko fue holgadamente la alumna más descollante. Hasta el día de hoy recuerdo con claridad que al pasar a mi lado en los pasillos de la escuela se detenía y me saludaba con una profunda inclinación de cabeza, con las trenzas colgando bajo el rostro. Todos los años es una enorme alegría para mí recibir su afectuosa tarjeta de Año Nuevo. Masanaru Shimada, expresidente de la Academia Chofu. Desde el primer momento, nuestra profesora titular, la señora Tomiko Maeda, observó las virtudes de Kaneko. Cuando vino acompañando a su hermana mayor a visitar la academia, fue la señora Maeda quien las entrevistó. Se quedó encantada al ver la prolijidad con que Kaneko se había quitado el calzado en la antesala y la cortesía con que la había saludado. La señora Maeda se ocupó personalmente de informar que Kaneko había aprobado el examen de ingreso. Dijo en esa oportunidad: «Es una joven que nos enorgullece tener como alumna en nuestra escuela». A poco de comenzar las clases, Kaneko fue nombrada monitora del curso. Eran propuestas para esta tarea las jóvenes que, además de ser buenas estudiantes, tenían buenas aptitudes como compañeras. Kaneko cumplía su función con tanta dedicación que a menudo las profesoras decían: «Estamos seguras de que todo está en orden en este curso», o «Este es un grupo modelo». Kaneko era la primera que se ofrecía para lavar los pisos de los corredores. Todas las compañeras coincidíamos en que era quien mejor encarnaba los valores y principios de la Academia Chofu. La señora Maeda solía decir: «Kaneko es muy dulce, pero tiene el valor de hacerse escuchar cuando hay que oponerse a alguna injusticia». Cuando la señora Maeda supo que Kaneko se había casado con Daisaku Ikeda, se mostró muy complacida. Dijo: «Estoy muy feliz por él y por ella. Son una hermosa pareja y estoy segura de que construirán una magnífica Soka Gakkai juntos». La señora Maeda concurría a eventos de la Soka Gakkai y solía ser invitada al centro comunitario de Ota y a la Universidad Soka en Hachioshi. Después de cada visita, hablaba de sus experiencias como docente en la sala de los educadores para beneplácito de los profesores y del rector. La señora Maeda falleció a los 96 años en el verano de 2002. Kaneko no pudo llegar a tiempo para el funeral porque estaba participando de una actividad a muchos kilómetros de distancia. Envió un conmovedor telegrama de condolencias con el siguiente poema: «Luz de luciérnaga, nieve sobre el rellano de la ventana. Nuestra maestra ha velado por nosotras durante tantos años». Jamás olvidaré lo mucho que debo a Tomiko Maeda, mi amada maestra de enorme bondad y sublime inteligencia. Guardaré su recuerdo en mi corazón y viviré como ella nos enseñó a todas sus estudiantes. Gracias, señora Maeda, por todo lo que usted ha sido para nosotras. Por favor, descanse en paz. Adiós, querida señora Maeda. Sus familiares se sintieron hondamente conmovidos por las palabras de Kaneko. Kaneko es una persona de inmensa bondad, siempre preocupada por el bienestar de los semejantes. Es un ser magnífico, que siempre trata a los demás con justicia y dignidad. En las reuniones de exalumnos, cada vez que vuelvo a encontrarme con ella, compruebo que sigue teniendo el mismo corazón. Por favor, cuéntenos qué camino siguió después de graduarse. ¿Por qué eligió trabajar en un banco? ¿Qué aprendió de ese empleo? Cuando terminé los estudios secundarios, me postulé a diversos empleos y comencé a trabajar en 1950.
A diferencia de hoy, en esa época las mujeres no pensábamos en hacer carrera profesional. Habían pasado solo 5 años desde el final de la guerra y faltaba mucho aún para reconstruir la ciudad de Tokio. En esa época, un puesto bancario era algo muy codiciado y estable para una mujer. Otros empleos adecuados para las jóvenes, como el magisterio o la enfermería, requerían formación adicional. Por otro lado, mi padre también opinaba que trabajar en un banco era una perspectiva decente y estable para mí. Hoy, desde que una joven empieza a estudiar hasta que se gradúa, tiene una oferta mucho más variada de empleos para considerar y mucha mayor libertad para elegir su trabajo. Si pudiera revivir mi juventud en esta época, no sé si seguiría el mismo camino. Cursar estudios en un liceo privado para señoritas y trabajar en un banco. En los meses previos a mi graduación, contemplé la idea de cursar estudios superiores. La verdad es que mi padre nos había mandado a mi hermana y a mí a la escuela por razones prácticas y no porque creyera en las ventajas académicas de la educación femenina. Aunque mi hermana luego siguió estudiando nutrición, mi padre me aconsejó que yo consiguiera un trabajo, dado que había terminado la escuela secundaria según el nuevo sistema de posguerra. En esa época no había muchas casas de estudios superiores. Aún así, algunas compañeras mías estaban preparándose para rendir exámenes de ingreso terciarios o universitarios, lo cual me hacía dudar. En los últimos años de la secundaria, mientras trabajaba media jornada en un hospital, había pensado en la posibilidad de ser médica. Pero la empresa donde trabajaba mi padre todavía no se había recuperado de la crisis de posguerra, y medicina era una carrera muy costosa. Ponderé entonces otras opciones, como estudiar farmacología. Mis padres dejaron la decisión librada a mi criterio. Así que me puse a orar y a entonar Nam-myoho Renge-kyo seriamente. Y al final decidí buscar empleo. Era la primera vez que tomaba una decisión personal por mí misma. Hasta ese punto, mi fe se había basado en seguir las indicaciones de mi familia y mis padres. Por ejemplo, a la mañana siempre me alentaban a realizar la recitación del sutra. Pero esa vez había orado con sinceridad y había tomado una decisión, no porque otros me lo decían, sino por propia voluntad. Me sentí totalmente resuelta y decidida. Una vez que despejé mis dudas, comencé a ver todas las ventajas de tener un empleo. Asimismo, como mi hermana mayor se acababa de casar y yo conocía muy bien la situación económica de mi familia, sentí que era importante colaborar con el presupuesto del hogar, aunque sea en pequeña medida. Habiendo optado por trabajar, empecé a orar para conseguir empleo en un banco. Me contrató el banco Sumitomo, inmediatamente después de ser entrevistada. La verdad es que me había postulado en esa empresa porque había sido la primera que se presentó en mi escuela ofreciendo perspectivas laborales a las estudiantes. Además de esa entrevista, había ido a otra en un banco que también me había ofrecido un puesto, y aunque ambos me quisieron contratar, opté por aceptar la propuesta de Sumitomo, en parte porque mi escuela había dado buenas referencias de la empresa. Si hubiera elegido seguir estudiando, probablemente nunca habría conocido a mi esposo, Daisaku Ikeda. Creo que la elección de trabajar en vez de estudiar inclinó de algún modo mi destino. En esa época costaba mucho conseguir ropa nueva a causa del racionamiento. Desde luego, las empresas no proveían uniformes a sus empleados como ahora. Así que me vi en la necesidad de descoser ropa vieja para hacerme prendas nuevas. Fue así como aprendí a coser. Mi primera responsabilidad laboral fue asentar recibos y desembolsos. Aunque era aprendiz, enseguida me encargaron computar todas las transacciones de la jornada. Para eso hacía falta un buen manejo del ábaco, y como no usaba esta herramienta desde la escuela primaria, al volver a casa me ponía a practicar. Cuando acepté el empleo, había dicho francamente que no era muy rápida con el ábaco, pero me respondieron que no habría problema con eso. Sin embargo, a fuerza de practicar, llegué a manejarlo con mucha eficacia. Trabajé solo 2 años en el banco, y al término de ese periodo llegué a ganar el primer premio en el concurso de ábaco que organizaba el banco anualmente. Seguí usando este instrumento incluso cuando empezaron a popularizarse las calculadoras. Si no terminaba de cerrar todas las operaciones al término de la jornada, tenía que quedarme después de hora. Y si el saldo daba una diferencia de apenas 1 yen, tenía que hacer todos los cálculos de nuevo. Esa actitud, no dejar para mañana lo que debe hacerse hoy, me sirvió mucho en mi vida de casada, años después. Hasta el día de hoy, pienso que terminar hoy las tareas del día es un hábito valioso que brinda muchas ventajas, particularmente en la administración de las finanzas del hogar. Cuando me casé, el señor Toda me insistió mucho en la importancia de llevar la contabilidad del hogar y de asentar prolijamente todos los gastos. Fue como si el trabajo en el banco hubiese sido un ensayo para la vida familiar.
y eso fue, también para mí, una gran fortuna. Por otro lado, mi madre siempre fue una administradora muy minuciosa de las cuentas familiares. He escuchado que en otros países, como Alemania, las finanzas del hogar se administran en base a principios de economía doméstica. En algún lado he leído que esta tradición, cultivada por las amas de casa alemanas, fue parte de la base sobre la cual se desarrolló el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Mi madre, al parecer, valoraba este tipo de disciplina contable. Tal vez llevaba las cuentas escrupulosamente porque era propio de su temperamento, pero tengo entendido que además había estudiado economía doméstica. Ya de casada, y posiblemente por haber trabajado en un banco, me sentí muy cómoda usando una cuenta bancaria de ahorros para manejar el dinero del hogar. La señora Ikeda se ríe al recordar sus primeras experiencias como clienta de un banco. Cada día de pago, depositaba el sueldo entero en mi cuenta. Ir al banco era un trámite tan fatigoso que trataba de arreglármela siempre con el cambio chico que tenía a mano, y cuando hacía alguna extracción solo retiraba poco dinero. Antes de trabajar en el banco, yo tenía la idea de que depositar o retirar sumas pequeñas era algo bochornoso. Sin embargo, a partir de mi experiencia laboral, aprendí que los bancos valoran las transacciones chicas, así que no me daba ninguna vergüenza retirar 1.000 o 3.000 yenes. Había muchas otras razones por las cuales yo sentía que trabajar en un banco era algo positivo para mí. Por ejemplo, aprendí mucho sobre las relaciones interpersonales. Habiendo estudiado en una escuela de señoritas, esa era mi primera oportunidad de interactuar con personas del sexo opuesto en la vida adulta. Fue una experiencia de socialización y a la vez una oportunidad para aprender a vincularme con la gente. ¿Fue una preocupación para usted compatibilizar su trabajo con las actividades de la Soka Gakkai? En 1950, año en que comencé a trabajar, todo parecía indicar que el señor Toda sería el próximo presidente de la Soka Gakkai. El 3 de mayo del año siguiente se llevó a cabo la ansiada ceremonia de asunción en la cual fue nombrado segundo presidente. Ese verano, el 19 de julio, se creó la División Juvenil Femenina y yo fui una de las 74 jóvenes integrantes de ese grupo inicial. El plan era que todas cantásemos juntas después de la ceremonia de fundación. De pronto y de la nada, alguien decidió que yo debía ser la cantante solista. Me quedé azorada. Pero enseguida el señor Toda acudió en mi ayuda, diciendo: un líder primero debe asegurarse de que un compañero tenga ganas de cantar frente a todos, antes de adjudicarle esa tarea. El señor Toda me conocía muy bien, porque había venido a nuestro hogar a varias reuniones de diálogo, y siempre estaba protegiéndome de uno u otro modo. Ese primer año de trabajo, tuve que dar prioridad absoluta al empleo. Probablemente gracias a eso, pude avanzar muchísimo en el uso del ábaco. Sin embargo, en ese periodo sentí que al menos debía asistir a las reuniones de diálogo de la Soka Gakkai. En el segundo año, mi responsabilidad laboral pasó del área contable a asuntos generales. Con el tiempo, pude administrar mejor mi tiempo y me fue posible concentrarme en mi trabajo a la par de desempeñar mis funciones en la organización. Esto es válido aún hoy. He visto que tener tiempo para las actividades de la Soka Gakkai y para las responsabilidades familiares o laborales es fácil de decir pero difícil de lograr. Sin embargo, estoy convencida de que el esfuerzo por equilibrar las tareas organizativas y personales es importante para nuestro futuro, ya que eleva nuestro estado de vida, brinda buena fortuna y vitalidad y se convierte en el cimiento de una experiencia de vida más rica y amplia. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Humanismo Soka. No te pierdas la primera parte del segundo capítulo de esta inspiradora historia. Nos escuchamos la próxima semana.